en las capacitaciones del régimen de servicio civil. Las que se hacen dentro de las instituciones ya sabemos que es a través de las unidades de capacitación, pero cuando alguien viene con capacitaciones de otros lugares y que lo presentan, digamos, a una oficina de recursos humanos, estas capacitaciones todavía requieren un refrendo, un estudio. ¿Quién hace ese estudio? Sí, digamos, nosotros a nivel de SECADES, ¿verdad? No reconocemos capacitaciones. Son las oficinas de recursos humanos las responsables de valorar si las capacitaciones que presenta un funcionario pueden ser consideradas a efectos de carrera administrativa, a efectos de concurso interno o por un tema de reclutamiento y selección. Esto según la modalidad que la presente la persona, llámese asistencia, llámese aprovechamiento o llámese participación. Aquí en este punto es importante decir también que, digamos, nosotros solo efectivamente, tal y como lo mencionaba, reconocemos los certificados de SUCADES, es decir, los certificados resultados, ¿verdad?, de las capacitaciones que se detallan en los planes institucionales de capacitación de cada una de las instancias o propiamente de las capacitaciones que son resultados de la oferta de capacitación propiamente. Entonces aquí tal vez sí es importante dejar claro, porque sé que es una consulta frecuente tanto a ustedes como a nosotros, y es que a la Dirección General de Servicio Civil no le corresponde el reconocimiento ni la acreditación de títulos de escuelas académicas comerciales, de empresas u organismos similares, ¿verdad? Propiamente nuestra labor como Dirección General de Servicio Civil en dicha materia está en velar que se cumplan los requisitos que dice la norma, pero a efectos del reconocimiento de SECADES, porque si bien es cierto, hay títulos de SUCADES, eso que hablabas, también viene el reconocimiento de los títulos obtenidos en el extranjero. Aquí es importante hacer mención a que nuestra normativa, la 165/2017, en su artículo 26 y 30 define cuáles son las pautas a seguir, cómo deben presentar los participantes esos títulos que vienen del extranjero. Ejemplo, me traes un título y me lo presentas en el idioma en inglés. Claramente yo no podría validar este título. Le correspondería a la persona, es decir, al titular del certificado, presentar esa capacitación en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Para qué? Para que esa persona le traduzca el documento. Pero como lo mencioné anteriormente, nosotros desde el Centro de Capacitación y Desarrollo no reconocemos capacitaciones. Nuestra labor es refrendar. Y aquí pues me voy a otro punto importante, porque algunas personas confunden refrendar con reconocimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son qué refrendo yo? Yo refrendo, o podríamos decir que lo que nosotros refrendamos son esas capacitaciones que son resultado de SUCADES. Pero ¿qué representa la refrenda como tal o el refrendo como tal? Pues es la firma del director de SECADES, ¿verdad? En aquellos certificados que fueron emitidos como resultado de actividades o resultado de la oferta propiamente. Entonces, él es el que tiene como esa firma autorizada propiamente para darle el refrendo al certificado como tal. Pero no es que él reconoce el título, él refrenda las capacitaciones que son de nuestro resultado, de nuestra auditoría, llámese de SUCADES o llámese de la oferta de capacitación. Porque sí es muy común que la gente diga o nos llame, es que voy a sacar un título en tal instituto. Él dice que es reconocido por ustedes. Nosotros no reconocemos certificados. Puede ser que las instituciones, que las empresas o las escuelas académicas se ajusten, ¿verdad?, propiamente a lo que define un certificado nuestro, pero nosotros no lo reconocemos. Yo creo que aquí sí es propio, Ruth, que cuando alguien quiera saber si un título en el extranjero, llámese de capacitación o sea de formación académica superior, puede ser reconocido, tiene que asesorarse directamente con la Oficina de Recursos Humanos, porque cuando son grados académicos universitarios, se requiere que ese título del extranjero se valide por alguna universidad estatal nuestra, y existe todo un procedimiento. Y cuando son de capacitación, dependiendo del idioma en el que venga, se requiere que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo traduzca, pero es que no solo que lo traduzca, sino que también esos certificados, ¿verdad?, se definan o reflejen ciertas variables que para nosotros son de importancia. ¿Por qué? Porque un certificado solo que diga que Andreina hizo tal curso no es válido. Para que un certificado sea reconocido a nivel de recursos humanos, ¿verdad?, propiamente para lo que mencioné anteriormente, y lo repito, carrera administrativa,
reclutamiento y selección o concurso interno, ese certificado debe tener ciertas variables. ¿Cómo qué? Tiene que decir el nombre del curso, tiene que venir mi nombre completo con apellidos, ¿verdad? Propiamente. Debe venir el nombre de la actividad, definir la modalidad de la actividad, si es asistencia, si es participación, si es aprovechamiento, la cantidad de horas del curso y la cantidad de horas que yo ejecuté propiamente. En el caso de los cursos de aprovechamiento tendría que definir hasta una calificación. Debe venir la fecha y el lugar de la emisión. Exacto, sí. Igual y el programa, a veces. El programa, digamos, normalmente, eso depende de lo que le pidan la unidad de recursos humanos propiamente, ¿verdad? En nuestro caso, estos cursos de capacitación que yo te mencioné anteriormente, que son de la alta gerencia, aquellas personas que obtienen una calificación igual o superior al 80, pueden, a pesar de que son cursos de asistencia, donde la certificación no es obligatoria, ¿verdad? Queda sujeta a lo que la instancia decida, nosotros desde SECADES sí decidimos emitir un certificado, principalmente por lo sensible de los contenidos, por la población a la que va dirigida, pero esos certificados definen el nombre de la actividad, el nombre del participante, la fecha en cuando lo inició y lo finalizó, la calificación que obtuvo, ¿verdad? Propiamente, en este caso viene todo el encabezado, lo de SECADES propiamente, pero viene firmado por don Carlos. Además, nuestros certificados cuentan con un código de verificación que le permite a las unidades de capacitación verificar ese código y determinar si efectivamente Andreina o Ruth finalizaron el curso. Creo que por ahí, no sé si te contesté bien, sí, claro. ¿verdad? Lo que me preguntabas, sí, ¿no? Con claridad. Está bien, sí, porque la gente nos pregunta mucho esto, que si reconocen los títulos nacionales, los internacionales, si hacen una capacitación en una escuela comercial. Eso, y siempre les estamos diciendo, explicando, digamos, que el procedimiento depende de la normativa del SECADES. No sé si me podrían mencionar brevemente cuántos puntos se están otorgando actualmente por horas de capacitación, que si bien es cierto, con la ley 9635 del fortalecimiento de las finanzas públicas, se estableció que únicamente se van a reconocer por 5 años aquellas capacitaciones que han sido sufragadas por la persona o en su tiempo personal. Aún así, siempre hay un nivel de reconocimiento. ¿Manejas ese dato, Andreina? Mira, lo que te podría decir en ese punto, ¿verdad? Porque ese es un tema sensible que no es competencia de SECADES propiamente, Ruth, obedece más a un trámite de gestión, ¿verdad? Porque es la Oficina de Recursos Humanos, con base en los certificados que yo como funcionaria vaya a presentar, va a determinar cuántos puntos tiene. Hay totalmente una resolución que dice cómo se debe aplicar el tema de la carrera profesional, ¿verdad? Cómo se debe aplicar el tema de la carrera administrativa, pero como te explicaba anteriormente, SECADES no reconoce certificaciones. Nuestra labor es el refrendo. Entonces, digamos, ahí no te podría ampliar mucho en el tema porque ya me metería en competencias que no son propiamente nuestras, de nuestra área como tal. No, y no se trata tampoco de confundir a nuestras personas oyentes, ¿verdad? Bueno, no, sí, ahí lo que yo te... Muchísimas gracias. Sí, Andreina. Tal vez un poco, sí, Ruth, ahí no, perdón, para cerrar este podcast, ¿verdad? Sería importante que nuestra audiencia reconozca cuál es la diferenciación entre una actividad de aprovechamiento, una de participación y una de asistencia. ¿Por qué? Porque existe la confusión a veces en cuanto a la cantidad de horas. Sí, me gustaría cerrar esta actividad, ¿verdad? Con mencionarte como este punto para que nuestra audiencia conozca, tal vez de manera breve, en qué consisten las actividades de aprovechamiento. Pues las actividades de aprovechamiento son aquellas actividades que tienen 30 horas o más, pero que tienen una evaluación, donde la persona, para hacerse acreedora de ese certificado, debe obtener una nota superior al 80, no inferior al 80, pero además de eso debe cumplir el 90% total de las horas de la actividad. Esas son las actividades de modalidad aprovechamiento. ¿Cuáles son las actividades de la modalidad participación? Bueno, a estas corresponden a las actividades que son de 12 horas o igual a 12 horas, pero claramente menos de 30 horas, ¿verdad? Donde no existe una evaluación formal como tal.
pero las personas tienen que cumplir igual el 90% del total de las horas de la actividad. Y por último están las actividades de asistencia, ¿verdad? Que estas corresponden a actividades inferiores a las 12 horas, pero aquí lo más importante es que tal vez un poco claro, porque también la audiencia nos ha preguntado, no tienen las instituciones la obligación de emitir certificaciones en actividades de asistencia. Nosotros algunas veces lo hacemos en TCCADES por un tema opcional, ¿verdad? Y por el tema de los cursos de autogestionados de los MOOC propiamente, pero sí es importante que la audiencia conozca que existe una diferenciación. Ellos pueden consultar esto. ¿Dónde pueden consultar esto? Bueno, se van al oficio circular de G165-2017, específicamente a lo que dicta el artículo 16 y a lo que define el artículo 18. Creo que por ahí esto es lo que te pude colaborar. Espero, Ruth, de verdad que fue muy provechoso, fue muy bonito este conversatorio. Sé que va a ser de mucho enriquecimiento para las personas, para que puedan un poco remozar sus conocimientos y para aquellos que desconocían, pues se puedan actualizar en lo que hace CECADES, cómo lo hace en apego a lo que dicta la ley Marco Empleo Público, así como cuál es nuestro objetivo. Excelente. Muchas gracias, Andreina, por esta amplísima explicación sobre tantas dudas. Igualmente, siempre recordamos a las personas que nos siguen que en la descripción del podcast van a encontrar los enlaces relativos al tema que se trata. En este caso tendrán el enlace no solo a las leyes, sino también al campus virtual del CECADES, donde puedan apreciar toda la información que tienen ahí, ¿verdad? Y los contactos. Con esto lo dejamos. Para el próximo podcast estaremos entrando ya en la etapa final de todo el ciclo con el tema gestión de las compensaciones, un tema que sin duda ha generado mucha consulta, mucha polémica entre los diferentes sectores. Entonces, como siempre, les invitamos a suscribirse, a compartir nuestro podcast con sus contactos y a seguirnos acompañando. Hasta pronto. Muchas gracias.